Bien, chicos, entonces, como pueden observar, hoy vamos a hablar del uso de las velocidades de obturación con miras a un ejercicio que vamos a realizar de aquí en adelante que se llama registro de movimiento y congelar movimiento. Esto lo logramos con la ayuda de velocidades altas y velocidades bajas. En una clase anterior nosotros tuvimos la oportunidad de eh, aprender a manejar la cámara de nuestro dispositivo móvil, que es una de las herramientas que la mayoría tienen a su disposición. Entonces, pues, de cierta manera ustedes ya han hecho una breve práctica con ello. ¿Cuál es el sentido de este ejercicio a futuro? Que ustedes tengan la posibilidad de practicar y de hacerse un poco más expertos en el manejo de estos aspectos técnicos para lograr consolidar más adelante otro tipo de ideas que pueden llegar a surgir. Más desde la perspectiva artística, eso es uno de los componentes que más me atrae a mí para hablarles de estos temas, porque ustedes en su formación como artistas, como licenciados en lengua castellana y demás, son recursos que pueden llegar a funcionar muy bien en algún momento dado, porque son, digamos que son carreras muy afines con el arte, muy afines también incluso con la publicidad, porque hay muchos artistas que resultan involucrados con algunos áreas del conocimiento en los que tienen que utilizar la fotografía de manera muy, muy recurrente. Entonces, digamos que esa es parte del sentido profundo del tema. Vamos a comenzar entonces por acá, comprendiendo que lo primero es comprender que el obturador es un elemento físico, técnico, que está dentro de nuestra cámara fotográfica y que es importantísimo traerlo a colación porque este elemento, este obturador, es el que controla el tiempo durante el cual la luz ingresa al sensor electrónico de la cámara. Y eso, digamos que en términos técnicos no nos afecta nada, pero en términos conceptuales quizás sí, porque si nosotros hacemos que una fotografía nos quede con sobreexposición o con subexposición, depende en gran medida de este obturador, que es lo que muchas personas llaman la velocidad, y también depende del diafragma, que lo veíamos también en una oportunidad anterior y que veíamos ese diafragma como el elemento que regulaba la cantidad de luz que ingresaba al cuerpo de la cámara. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este obturador y la velocidad? Pues que el obturador, voy a tomar por aquí un marcadorcito, color amarillo para que se vea, que este obturador nos va a determinar cuál es el tiempo que se demora el ingreso de luz al cuerpo de nuestra cámara. Y el diafragma, que nosotros lo representábamos con la letra F, pues nos va a regular es la cantidad de luz que ingresa al cuerpo de la cámara. Entonces, este mide el tiempo que dura la luz ingresando y este la cantidad. Esa digamos que es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ya entrando en este tema, nosotros vamos a ver que esa cantidad de luz que pueda llegar a ingresar al cuerpo de la cámara, pues tiene bastante relevancia por lo que les decía, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una fotografía sobreexpuesta o subexpuesta, también se va a afectar en gran parte el sentido o el significado que nosotros le empezamos a otorgar a esa fotografía. ¿Cómo puede afectarlo? Por ejemplo, una imagen que tenga una sobreexposición desde el punto de vista simbólico me puede llevar a mí a pensar que hay una connotación de juventud, por ejemplo, ¿cierto? Que hay pureza, que hay, digamos, de cierta manera nosotros relacionamos siempre la luz con la divinidad, con alguna deidad, etcétera. Y por su parte, si nos queda una imagen subexpuesta, pues ya iríamos al aspecto contrario, ¿no? Sería algo muy lúgubre, estaría muy cercano a lo tanático, a la muerte, etcétera. Entonces, pues ahí cambia por completo ese sentido de la foto. Entonces, por eso es que tenemos que saber operar muy bien esa velocidad o ese obturador y el diafragma
además de el ISO, ¿no? Recuerden que nosotros hablábamos en la clase anterior de un triángulo de la exposición que incluso en los tutoriales estaba referenciado. Entonces, ese triángulo de la exposición, recuerden que nos llegaba, me perdonan el triángulo, tenía la velocidad, tenía el diafragma, que siempre lo vamos a identificar con la letra F en todos los documentos que tengamos la posibilidad de observar, y también por aquí teníamos el ISO, ¿no? Que era, digamos que era el triángulo de la exposición, lo que llamábamos el triángulo de la exposición. Bien, entonces luego de ya comprender que este obturador y este diafragma también nos permite o nos regula la entrada de luz al sensor electrónico, pues vamos a ver que ese sensor electrónico tomaba esa luz, que también lo conversábamos en la clase del manejo de la cámara o la configuración de la cámara del teléfono, y veíamos que la luz ingresaba, llegaba al sensor electrónico, el sensor electrónico tomaba esa luz y la convertía en información que finalmente conformaba o construía una imagen. Luego tenemos por acá esta, digamos, gráfica que nos muestra de una manera mucho más detallada cuál es la afectación que puede tener una fotografía no solamente en términos de luz, sino en términos de el impacto visual que pueda llegar a tener. Vemos que una velocidad como la velocidad 60, por ejemplo, nos va a mostrar una imagen aún estática, ¿cierto? Una imagen que podemos observar, tiene unos volúmenes, tiene unas formas y tiene una definición. ¿Mm? Por acá tenemos esta velocidad 60, que es muy, digamos, muy común. Luego tenemos por acá el diafragma, que ese diafragma estaría en 2.8. Ese diafragma en 2.8, ¿qué implica? ¿Que el diafragma está abierto o está cerrado? ¿Qué dicen ustedes? Según lo que recuerdan del tutorial. Abierto. Abierto, exactamente. Muy bien. Y luego vemos acá que pasamos a un quinceavo de segundo, es decir, velocidad 15, que dicen popularmente, y vemos que el diafragma se empieza a cerrar, ¿cierto? Porque entre más tiempo dure abierto el obturador, pues vamos a tener que compensar cerrando el diafragma. Y aquí vemos que hay 0.3 segundos, es decir, ingresa más tiempo la luz a la cámara, y en compensación tenemos un diafragma 16 que es más cerrado aún que el anterior. Entonces eso nos lleva a pensar o nos lleva a conocer que si nosotros tenemos una velocidad menor, seguramente vamos a tener que utilizar un diafragma más cerrado, ¿cierto? Eso es lo que podemos interpretar allí. Esa es la combinación habitual. Y lo contrario sería, por ejemplo, que entre más velocidad le imprimamos o configuremos en nuestra cámara, pues vamos a ver que el diafragma tendría que ir abierto, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque es que como abren y cierran, ay, se me volvió loco, abren y cierran las cortinillas de una manera tan rápida, tenemos que compensar para que en ese poco tiempo que están abiertas las cortinillas, pues el diafragma permita entrar más luz o que esté abierto, ¿no? Esa sería la lógica de trabajo allí. Y miren, por ejemplo, acá, en estas fotografías que traigo acá de ejemplo, que una velocidad 60 me permite más definición, ¿no? Aquí vemos una imagen en la que se pueden identificar los elementos. El agua se puede incluso llegar a mantener una forma, unos volúmenes efímeros, que era lo que en digamos que en la clase anterior veíamos en los elementos del motivo. Y luego vemos que a medida que la velocidad va bajando, miren cómo se va transformando el motivo. Vamos viendo que el agua va adquiriendo cada vez más una apariencia, esto técnicamente lo llaman apariencia sedosa, ¿cierto? O una apariencia un poco más suave, y se van perdiendo todas estas texturas
de esta primera imagen, ¿no? Vamos viendo algo con mucha más fluidez y aquí finalmente pues vemos que efectivamente todo este efecto sedoso se presenta entre más tiempo haya en exposición. Aquí estamos hablando de 1 segundo y aquí estamos hablando de menos de 1 segundo, 1/15 de segundo o 1/60 de segundo. Bien, ¿esto qué implica? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una referencia de que a mayor velocidad, menos llega la luz al sensor. Era lo que les explicaba anteriormente, ¿no? La velocidad está más alta, tenemos que abrir diafragma. Velocidad más bajita, tenemos que cerrar diafragma. Aquí vemos una tabla, ¿cierto? En la que podemos establecer que esto podría llegar a ser una referencia de partida, ¿no? Porque es que, digamos que esta parte de la tabla implica que esto es casi que una velocidad estándar, ¿no? El 125, incluso en muchos textos académicos, viene como la referencia de esa velocidad que está entre las velocidades lentas y las velocidades rápidas. Esa digamos que es como la que está casi en la mitad. Incluso nosotros veíamos en las cámaras fotográficas antiguas, en las cámaras fotográficas analógicas, que este número venía como muy referenciado, venía con incluso con un color rojo para que la gente lo pudiera ver con mucha más facilidad. Y eso implicaba digamos, una de las velocidades que más se utilizaban en ese tiempo. Y son las que, digamos, una velocidad muy versátil porque con ella incluso uno puede llegar a hacer o a trabajar en la famosa BBC, ¿cierto? Esta BBC, lejos de significar o de tener un acercamiento con la cadena de noticias, esto significa bodas, bautizos y comuniones. Es decir, la fotografía social. Esa fotografía social se mueve mucho por estos lados, porque esta velocidad me permite, primero, que las fotografías no me vayan a quedar emborronadas, que no me vayan a quedar, digamos, saturadas de algún halo de movimiento, y también me permite operar de una manera muy, muy sencilla con un artilugio tecnológico que es muy utilizado en ese tipo de fotografías, que es el flash. Este recurso técnico casi siempre va sincronizado con este tipo de velocidades que están por aquí en el centro de la tabla, porque es mucho más fácil de operar. Yo puedo utilizar el flash por acá, pero va a ser con otras técnicas diferentes a la fotografía, digamos, social. Entonces, por eso no lo vamos a tocar ahí. Ahora, vemos que las cámaras tienen estos números referenciados o relacionados en el menú. Ustedes van a poder entrar al menú de la cámara o incluso al menú de la cámara del teléfono celular y van a encontrar que estos son, digamos, los números más habituales, ¿no? Son los que están allí casi siempre por defecto. En una cámara fotográfica quizá hay muchos más. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos 250, 125, 1/60, 1/30, 1/15, pero en una cámara yo puedo encontrar entre 30 y 15, puedo encontrar, por ejemplo, velocidad 25, velocidad 20, 16, y ahí sí llega el 15, ¿cierto? Pueden haber velocidades intermedias, pero en las cámaras de nuestros teléfonos sí los vamos a encontrar casi siempre de esta forma. Incluso pues sí va a haber intermedios, pero por acá en las altas uno encuentra velocidad 1500, 1600, 2000, 2500, 3500, etcétera, etcétera. Entonces pues esa va a ser una, digamos, una tarea que ustedes empiecen a explorar ese teléfono. Pero como les decía, ya lo habíamos tocado en el tutorial anterior, entonces ya más o menos tenemos referencias. Bien, ¿qué pasa acá? Si nosotros tenemos estas tres fotografías como ejemplo, nos vamos a dar cuenta que por aquí les coloco que esta fotografía la llaman popularmente expuesta. ¿Mm? ¿Por qué no le coloco aquí, digamos, la palabra
bien, ¿cierto? Para que quede bien expuesta, porque sería lo lógico, porque es que esto obedece a un gusto particular. Es decir, el hecho que a usted una fotografía le quede sobreexpuesta o subexpuesta ligeramente, pues eso depende de su gusto personal. No hay una receta, no hay un libro en el que ustedes digan la fotografía perfectamente expuesta es así. No, uno puede tener un gusto particular por dejarlas un poco más saturadas hacia los blancos o, por el contrario, hacer que nuestras fotografías sean de tonos más bajos. Eso depende de uno. ¿Qué es lo que sí uno debe tener muy en cuenta? Que en las fotografías que desarrollo, pues no haya un impedimento desde el punto de vista visual para que esa fotografía sobreexpuesta me oculte detalles. Por ejemplo, acá en este lado, vemos que esta fotografía es sobreexpuesta y está ocultando aquí una información, ¿cierto? En toda esta zona me está ocultando información. Es decir, yo estoy dejando de percibir como espectador detalles, texturas o colores porque la fotografía está sobreexpuesta, ¿cierto? Ese sería un error. Eso sí se catalogaría como un error, porque aquí en este sector hay información, ¿cierto? Información que es valiosa para mí como espectador. Entonces, esto estaría incorrecto. Y pasamos aquí al otro lado. También, si aquí en este sector hay subexposición y aquí se ocultan detalles que yo quisiera ver como espectador, ¿cierto? O en estas sombras de acá hay algún detalle, ¿cierto? Que me permita a mí identificar o que yo quisiera identificar, ¿cierto? En toda esta zona sombreada, pues también habría un inconveniente allí desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, uno tiene que verificar que estas zonas, esta información que está por acá, pues tenga una referencia para el espectador. Ahí es donde nosotros sabemos si hay un error o no cuando yo hago fotografías o imágenes sobreexpuestas o subexpuestas, ¿no? En todas estas formas, en todas estas líneas, si hay información que se pierde, ahí estoy haciéndolo mal. Entonces, por eso es que dejamos, digamos, esta como un sentido, como un punto medio, ¿cierto? Y pues ya ustedes definirán si les gusta un poco más sobreexpuesta o un poco más subexpuesta. Lo importante es que comprendan que cada vez que ustedes muevan la velocidad de su cámara, está también comprometiendo la luz. Es decir, si yo modifico esa velocidad de obturación, ¿cierto? Eh, perdón, coloco aquí esa velocidad de obturación, por acá, velocidad, yo la modifico y paso de esta velocidad a esta velocidad, vemos que esto es más tiempo, ¿no? Medio segundo. Y esto es un cuarto de segundo. Eso quiere decir que si yo muevo de aquí para allá, estaría ingresando menos luz y si muevo de allá para acá, estaría entrando más luz. Y en consecuencia, yo tendría que modificar también el diafragma, porque recuerden, velocidad más baja, diafragma más cerrado, velocidad más alta, diafragma más abierto para compensar, ¿no? Esa sería, digamos, el derecho o la lógica del asunto. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta o vamos bien? Vamos bien hasta el momento. Perfecto. Igual van a ir entendiendo cada vez mejor porque se va volviendo un poco más sencilla la cosa. Bueno, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos esa diferenciación que les hacía hace un momento entre estas velocidades rápidas y las velocidades lentas. Cada una de ellas tiene, digamos, unos sectores en esa tabla que yo les mostraba hace algún momento. Por ejemplo, las velocidades rápidas están por encima de 1 sobre 60. ¿Eso qué implica? Si están por encima de 1 sobre 60, pues obviamente tendrían que llegar a ser 1 sobre 125, por ejemplo, 1 sobre 250, 1 sobre 500 y así sucesivamente hasta llegar hasta las velocidades que tienen las últimas cámaras en el mercado que están sobre un 8.000avo de segundo.
Esto es una velocidad supremamente alta, altísima. Es un 8.000avo de segundo, ¿cierto? Es muchas veces más rápido que un segundo. Entonces, fíjense ustedes. Y las velocidades lentas, al contrario, van por debajo de 125, es decir, 1/60 irían para abajo. Vamos a colocarles aquí las velocidades rápidas y aquí las velocidades lentas. En este caso, irían por debajo de 125, entonces serían 1/60, serían, por ejemplo, 1/30, serían 1/15, ¿cierto? Todas esas velocidades hacia el lado contrario, ¿no? Para abajo. Y estas van para arriba. Y ya vamos a ver qué podemos hacer con cada una de esas cosas. ¿Listo? Bien, esta por ejemplo es una fotografía en la que se puede apreciar una velocidad lenta. Esta fotografía la hice con una velocidad de 1/30 y con un diafragma más o menos de 11, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Esto lo hice hace mucho tiempo. Entonces, esa digamos que sería una buena configuración allí para este efecto sedoso que se ve por acá. Voy a cambiar por aquí de marcador. Vamos a colocar uno negrito. Y acá vemos cómo el agua va fluyendo, se va viendo toda esa espuma, se va viendo todo el recorrido del agua desde que sale acá de la cascada, ¿no? Entonces, digamos que eso lo logramos con esa velocidad. Si queremos que la cascada quede congelada, que esta agua no se vea así con este efecto sedoso, tendríamos que utilizar es una velocidad alta, ¿no? En vez de esta que es baja, es 1/30, es por debajo de las velocidades que les decía que en promedio están ahí en la mitad, entre las altas y las bajas. Bueno, este tipo de tablas a mí me parecen supremamente útiles porque nos están referenciando cuáles son las combinaciones más habituales en ese triángulo de la exposición que desde hace rato conversábamos, ¿no? Y ese triángulo de la exposición que implica el ISO, que implica el diafragma y que implica la velocidad, pues nos va a llevar a todo esto. ¿Y por qué me parecen fascinantes estas tablas? Porque mire, aquí tenemos la velocidad que es el obturador, ¿cierto? De lo que hemos estado conversando desde el inicio de la clase. Y vemos que por aquí está la mitad, mire. Aquí está la mitad, por aquí vienen las velocidades lentas y por aquí vienen las velocidades rápidas, ¿no? Aquí en este caso las referencian no hacia la parte derecha y no está a la izquierda. Eso no hay problema. Siempre lo importante es que tengamos claro los números que van hacia arriba y los números que van hacia una velocidad más lenta. ¿Y qué es lo bueno de estas tablas? Miren, nos referencia que con una velocidad lenta, es decir, con una velocidad de medio segundo, se utiliza un diafragma cerrado, que puede ser 32, pero pueden ser intermedios. Aquí puede haber 30, puede haber 28, pueden haber varias posibilidades acá en este sector, ¿no? Hay diafragmas intermedios que no aparecen muchas veces en el menú. Y también tenemos, miren acá, 1/4 de segundo lo vamos a relacionar con un diafragma más abierto. 1/8 de segundo, vamos abriendo el diafragma poco a poco y miren ustedes la relación. Esta digamos que son relaciones que se pueden empezar a establecer. Como ahora, venimos para acá y tenemos el diafragma más abierto que permite la cámara con la velocidad más alta que permite la cámara, ¿cierto? Entonces, esa digamos que es una excelente posibilidad para recordarlo. Y hay otros aspectos que referencian estas tablitas, ¿no? Que también son muy bacanos. Por ejemplo, en el caso de que entre el diafragma sea más cerrado, miren la profundidad de campo, es decir, la nitidez en un segundo plano de proximidad, cómo empieza a ganarse. Y si queremos, perdón, si queremos un segundo plano de proximidad que esté más desenfocado o emborronado, tenemos que abrir el diafragma. Entonces miren cómo se va transformando acá a medida que vamos abriendo o vamos cerrando, se va transformando esa profundidad de campo, que es importantísima en términos narrativos. Y también por acá, al final nos referencia el ISO, que es importantísimo. Casi siempre yo les digo a todos, lo primero que usted va a empezar a modificar
en una fotografía que vea sobreexpuesta o subexpuesta es el diafragma. Es lo primerito que usted va a empezar a utilizar. Aquí lo referenciamos con el número 1. Después, si esa fotografía le sigue quedando subexpuesta o muy oscura, con la apertura completamente en el número más bajo, pues vamos a manipular la velocidad, ¿cierto? Este sería el número 2. Y luego pasamos al ISO, que sería el último que tocáramos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que entre más afecte el ISO, entre más lo suba, más ruido se va produciendo. Miren, aquí ya con unos ISOs muy altos hay una pixelación excesiva y eso nos va a perjudicar nuestras fotografías. Entonces, digamos que este es el que menos tocamos, lo tocamos es ya cuando realmente lo necesitamos. Esa, digamos que va a ser la forma en que más podamos beneficiar la calidad técnica de nuestras fotografías. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta allí. Luego pasamos por acá. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esas características que usted acaba de dar en la parte de la configuración profesional, ¿se hace ¿Sí? para todo tipo de fotografías o para hacer este tipo de fotografías? No, para todo tipo de fotografías, porque a veces, por ejemplo, Ah, ok. si ustedes llegan a un sitio donde la luminosidad o la iluminancia, como se llama técnicamente en fotografía, no es la más adecuada, seguramente van a tener que modificar el diafragma o van a tener que manipular la velocidad o van a tener que echarle mano al ISO, ¿cierto? Eso siempre uno lo va a tener que hacer. Ustedes se Ah, dan ya. cuenta que sea con una cámara en modo automático o con un celular en modo automático, él busca la forma de adaptarse, pero va a llegar un momento en el que esa configuración automática que el aparato puede hacer debido pues al software que tiene y demás, no va a ser suficiente y es allí donde lleva la ventaja saber manipular en modo manual estas configuraciones. De hecho, es mucho más sencillo. De hecho, por ejemplo, incluso el mismo enfoque en modo automático hace una lectura, pues la que él considere, mientras que manualmente uno logra enfocar lo que uno desea. Chicos, se va a cortar la llamada, les voy a pedir que ingresen nuevamente con el enlace que les envío y voy a cortar esta mientras tanto para poder continuar con la siguiente, ¿vale? Listo, profe. Perfecto.